Catedrático de la maestría, congresos y talleres desde el año 1998 en varias instituciones de nivel superior tales como la UNAM, la UAP, la UPAEP, UNID, Anáhuac, Universidad del Valle de Orizaba, Universidad Metropolitana de Monterrey, Universidad América de Morelos, Universidad del Valle de Tlaxcala, y en colegios, asociaciones de contadores públicos, cámaras empresariales y capacitadoras de prestigio de diversas regiones del país. Es asesor fiscal, laboral y financiero de diversas empresas nacionales y transnacionales, manufactureras, comerciales, de servicios, constructoras, transportes, escuelas y de comercio exterior. Y además es mi amigo, al que les dejo al maestro. Bienvenido, maestro, le dejo a su auditor. Gracias amigo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por el aplauso inicial. Esperemos, después de lo que les tengo que compartir y platicar, esperemos que se mantenga ese aplauso, ¿verdad? Si ya se mantiene, si la sonrisa. No, hay momentos, ¿por qué? Porque ya este debe ser el curso número 20 y algo ya de esto de las reformas fiscales del 2020, créanme, empezó la solicitud de este curso a partir de que la Cámara de Diputados pasó hacia los senadores lo que ya había aprobado. Estamos hablando por ahí del día 20 de octubre aproximadamente. Iniciamos el 22. Aún no se han publicado, ¿sí? Desconozco ahorita en este momento si en el diario oficial, ya no lo revisé, ya no lo chequé. Como ustedes tienen una hora de más, estamos aquí en Cancún, ustedes tienen una hora de más, pues bueno, acoplarse cuesta un poquito, sin embargo el gusto no se pierde por poder compartirles toda esta información. Y bueno, bien decía Enrique Escamilla respecto a lo que debemos de tocar. Jamás y nunca me hubiera imaginado tocar ley federal contra la delincuencia organizada, jamás y nunca. Y debo decirles que lo haré como contador, obviamente. Si ustedes necesitan algo mucho más adicional que esto, que espero que no sea, ¿verdad? Sí tendrán que ir con un abogado penalista. Me he tenido que informar con los abogados penalistas respecto de este tipo de situaciones que hoy privan hacia los contribuyentes. Y bueno, de una manera no técnica, porque tenemos aquí la presencia no solamente de colegas míos, sino en su mayoría, me decía aquí Luis, son empresarios. Así que vamos a utilizar el lenguaje necesario para que esta información sea vital, sea importante, para que la conozcan, para que sepan cuál es finalmente la aplicación, la tendencia del propósito, la finalidad, pero que siempre esto sea preventivo. Nunca correctivo si estamos hablando obviamente de cuestiones de carácter penal. Que realmente sea preventivo, que lo conozcan, y una vez que lo conozcan, digan, lo escucharon aquí, Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, aquí en Cancún, pero que sirva para todos los que están en su entorno, hasta para el primo de un amigo, ¿por qué no, verdad? Que sirva para todos y cada uno de ustedes, pero que sirva como información, no como corrección, ¿ok? Entonces, miren, vamos a platicar justamente de la situación de la reforma penal fiscal. Antes de meterme, a mí me gustaría platicar prácticamente todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal. La reforma fiscal tiene, pues, obviamente varias modificaciones en materia de ISR, en materia de IVA, de IEPS, dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, en los estímulos fiscales que se generan para cierto tipo de contribuyentes. ¿Qué pasó con el RIF? Sigue igual el RIF como siempre, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Bueno, eso es lo que yo tengo que comentarles de manera preponderante. Sin embargo, debemos también hacer mención de lo que se publicó. Ya está publicado, esto sí está publicado, lo que nosotros ahora conocemos como reforma penal fiscal. Esa reforma penal fiscal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, si gustan anotar, el día 8 de noviembre. Es lamentablemente un Diario Oficial de la Federación que vamos a estar consultando, viendo de manera muy frecuente, de manera lamentable. Vamos a estarlo viendo de manera muy frecuente en muchos de los casos, pero esperemos que de los casos que se esperaban sean los menores, sean los menos, por la gravedad que esto implica. Miren, en ese Diario Oficial del 8 de noviembre viene plasmado toda una historia que debo de contarla. No me puedo guardar absolutamente nada si quiero que el mensaje llegue y llegue con oportunidad. Esto de la reforma penal fiscal
incluye cambios, bien lo decía Enrique, ¿no? Ley Nacional de Extinción de Dominio, que esa fue publicada no en este paquete del 8 de noviembre, las modificaciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio fueron publicados el día 9 de agosto de este año. O sea, tenemos ahí 2 diarios oficiales que consultar con respecto a esto. Lo que se publica el día 8 de noviembre es Ley Federal contra Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal y Ley de Seguridad Nacional. Pues, oye, ¿la seguridad nacional? Sí, resulta ser que si allá afuera se están comprando y vendiendo facturas, eso ya es un problema de seguridad nacional. Si se están evadiendo impuestos por casi 8 millones de pesos, sí es un problema de seguridad nacional. Es decir, la evasión de los tributos ya tiene connotaciones muy parecidas al narcotráfico, al secuestro, al terrorismo. Esto está prácticamente equiparado al incorporarse en esa Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué pasa si lo incorporan a la Ley de Seguridad Nacional? Pues bueno, le da todos los alcances, los argumentos para calificarlo dentro de lo que es algo que se conoce como Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ustedes habrán escuchado que muchos de las cúpulas empresariales dijeron: ahora vamos a ser tratados los contribuyentes como delincuentes, vamos a ser tratados así, vamos a ser delincuentes peligrosos. En realidad sí, pero no en todos los casos. Sí es cierto que tanto una parte como la otra han exagerado en sus posturas, pero tenemos nosotros que aquí en este momento decir realmente cuál es la situación para que ustedes más que nada lo valoren y sepan si realmente están en alguno de estos supuestos. Estoy convencido, como ha sido en los otros 20 y tantos cursos, ¿sí?, que hemos tenido entre los participantes, pues sí, algunos que tienen problemas con créditos fiscales, algunos que tienen problemas derivados de un ejercicio de facultades de comprobación, les determinaron diferencias, pero no al grado de que se le aplique una cuestión de carácter penal, es decir, tener que enfrentar un proceso que deriva de una situación de carácter fiscal, un proceso sin gozar de la libertad. Y aparte de eso, aparte de que me aplican algo que los penalistas llaman, la ley lo menciona, algo que se dice que es prisión preventiva oficiosa, aparte de eso, perder mis bienes sin todavía contar con una sentencia. Voy a estar perdiendo mi patrimonio. Así que es importante conocerlo, es importante que hagamos mención de ello. Ya les di las fuentes de qué diarios oficiales estamos hablando para que ustedes lo puedan oportunamente consultar. Siempre es bueno saberlo antes de que vaya a entrar en aplicación con un buen tiempo. Todavía estamos hablando de que solamente nos faltan para terminar el año 4 y un poco más de 4 semanas, ¿verdad? O sea, realmente estamos a punto ya de terminar el año. Esto entra en vigor el primer minuto del año 2020. Imagínense, para los que estuve en octubre, que todavía tenían 10 semanas por terminar el año, para los de hace 15 días que todavía tenían 6 semanas, en algunos casos sí se han puesto a revisar si no tienen algún problema de esto. Y bueno, como parte justamente de lo que nosotros venimos a compartir, también venimos a exponer soluciones. ¿Qué tipo de solución podemos darle si es que ustedes tienen algún problema de ello? El problema finalmente no radica en que ustedes estén haciendo algo delictivo, sino que lo delictivo hizo algo con ustedes. Y muchos de ustedes no se han percatado de eso. Y bueno, la ignorancia de la ley, ¿verdad? El que no la conozcas no te exime de la aplicación. Así que bueno, vamos a ver por qué se da finalmente todo esto. Y bueno, mientras Enrique me hacía el favor de presentarme en los foros que tuve a bien que me invitara el Senado de la República, en ese tiempo liderada la bancada priista por Emilio Gamboa Patrón, conocido aquí en la zona, creo que él es de Yucatán, ¿verdad? Él está en Yucatán. Venimos aquí justamente a Cancún, teníamos un auditorio de muchísima gente,
Pero ¿qué creen? En ese tiempo, por eso me acordé ahorita, en ese tiempo el IVA cambió del 11 al 16, ¿se acordarán ustedes? ¿Sí? Y ese tema, pues obviamente casi si hubieran tenido jitomate en mano, y les decía, yo no les vengo a platicar, yo no les vengo a compartir de qué se trata para que ustedes hagan lo conducente. Yo no soy el que está haciendo justamente esta reforma, ni siquiera los senadores, por eso acepté la invitación del Senado, porque los diputados son en materia tributaria quienes originan, quienes revisan lo que el Ejecutivo quiere en materia fiscal. Los senadores siempre son los que revisan nada más. Los senadores jamás y nunca pueden proponer nuevos impuestos. No pueden ellos, no tienen esas facultades. Siempre son los diputados. Y bueno, ese recuerdo me vino de mi presencia aquí en Cancún. La gente estaba muy molesta, muy enojada, pero lo que sí quiero decirles, después de acordarme de eso, es que realmente, más bien, hoy más que enojados, más que medio contentos, lo que tenemos que hacer es valorar que tengamos en este momento la información para poder prevenir cualquier situación que pueda venir en lo futuro. ¿Ok? Entonces me acordé también de eso porque esa reforma del 2014 pues marcó un nuevo rumbo tan solo en la cuestión de la compra-venta de las facturas. Hoy se conocen como empresas fantasmas, hoy se conocen como las factureras y demás, pero ¿qué fue el cambio que se dio a partir de 2014? Para los empresarios deben saber que dentro de lo que es, vamos a decirlo así, nuestra Carta Magna es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero la Carta Magna Fiscal se llama Código Fiscal de la Federación. Y en el Código Fiscal de la Federación hizo su aparición en 2014 un artículo que es el 69B. Se los comento nomás para que ustedes lo tengan en cuenta, no porque hablemos de cuestiones muy técnicas, sino cuando ustedes vayan con su asesor y demás, digan, oye, ¿qué es esto del 69? O ¿por qué yo no he sabido de lo del 69B? ¿Qué ha sucedido? Porque el que estaba exponiendo ahí, Félix, o está muy loco o está muy paranoico, pero quiso hablar de eso. Claro que tengo que hablar de eso para poder finalmente matizar lo que está sucediendo hoy con la reforma penal fiscal. Bueno, ¿qué dice ese 69B desde aquel ya un poquito lejano 2014? Ya estamos hablando prácticamente de que con la aparición de 2020 para efectos fiscales prescribe todo lo que tenga que ver en materia tributaria fiscal respecto de ese año. Sin embargo, para 69B aparentemente no, y lo digo aparentemente porque si aquí estuviera un abogado fiscalista, ¿sí?, como mi amigo Juan José, casi me estaría regañando, ¿verdad? Sí, yo no me meto en ese tipo de términos, pero lo que sí les tengo que compartir es lo que la autoridad piensa de esto. ¿Qué es lo que está haciendo con respecto a esto? Porque ustedes dirán, oye, ya empieza 2020 y veo 5 años hacia atrás, ¿verdad? Veo 2019, 2018, 2017, 16 y 15. Esos son los 5 años para atrás. ¿Ya de qué me tengo que preocupar en 2014? Te tienes que preocupar por lo que la autoridad está haciendo respecto de ese 69B. O sea, está vivo el 2014, para la autoridad sí, y para ti, si es que te llega a afectar, seguramente tienes que emplear algunos otros recursos adicionales y es que te ves afectado en eso. Insisto, ¿daremos alguna solución al respecto? Claro. ¿Basado en qué? Como se basan todas las asesorías que hacemos acá, basado siempre en disposiciones legales, en disposiciones fiscales. Bueno, ese 69B, señores empresarios, ¿qué es lo que normalmente dice? Mira, la autoridad puede presumir que se están realizando operaciones simuladas o inexistentes. Quitémosle la bandera a esto de las facturas que sean falsas, quitémosles esa bandera. No hay facturas falsas, ¿o acaso no las valida el SAT? Los comprobantes los valida el SAT, entonces los comprobantes no son falsos. ¿Qué es lo que la autoridad dice que no es verdadero? El contenido de esos CFDIs. ¿Qué es lo que está plasmado ahí? Que lo que está plasmado ahí, esa enajenación que aparentemente se realizó, no se llevó a cabo. Se simuló la operación. Que esa prestación de servicio jamás existió. Aquel que dice que prestó un servicio no lo hizo y por lo tanto la operación es
inexistente. Ahorita tengo un caso justamente en Puebla de alguien que le están rechazando 14 millones, pero de esos 14 millones hay 9 millones en comprobantes por servicios de mercadotecnia. Y sin embargo, en la defensa, en el argumento, insisto, yo no soy abogado, yo lo único que entré a esto, porque así me lo pidieron, oye, mira, checa, verifica, que como contador tengo que hacer algo que en 2020 se va a llamar razón de negocios de esas operaciones. Hoy mis colegas contadores normalmente aplican un postulado básico de las normas de información financiera que se llama sustancia económica. Siempre hemos aplicado los postulados básicos y más el de sustancia económica. Esto es, ya venimos haciendo algo que aparentemente va a ser nuevo para el 2020 y que en su momento platicaremos, forma parte de esta plática, lo de la razón de negocios. Nosotros aplicamos justamente la sustancia económica en el registro de las operaciones que hace una organización, que hace una empresa, que hace un contribuyente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice 69? Mira, yo considero, dice la autoridad, que no cuentas con los elementos materiales, humanos, financieros y el domicilio, así como lo veo, no da para que tú tengas ese monto de lo que estás facturando. No tienes empleados. ¿Cómo se ve que la autoridad no conoce la nueva tecnología, verdad? Porque hay muchos casos en que sin necesidad de empleados, tan solo con sistemas, llamémosles si ustedes quieren robots, lo que ustedes quieran, imagínense como cuántos empleados ha de tener Facebook. No tiene muchos empleados, realmente no tiene muchos empleados. ¿Y cuánto maneja en cuanto a información, usuarios y demás? Millones y millones de usuarios. Creo que la autoridad debe ajustar ese criterio. Claro que debe de considerar que muchas veces, dependiendo de lo que nosotros estemos ofreciendo al público, no necesitamos necesariamente tener un edificio, un piso completo, un local lleno de empleados. Muchas veces no es necesario, pero solamente está infiriendo que no podemos nosotros llevar a cabo esa actividad que estamos facturando y por lo tanto nos notifica, si es que nos llegara a notificar a nosotros, nos notifica que estamos obviamente inmersos en ese procedimiento del 69. No nos cree que las operaciones que estamos realizando sean válidas. Nos dice, ¿son simuladas o son inexistentes? En ese momento, no sé si ustedes han escuchado algo que en fiscal conocemos como los EFOS. ¿Han escuchado acerca de los EFOS? Son las primeras letras de lo que dice una empresa que factura operaciones simuladas. Eso no tiene nada que ver con Jaime Maussan, se los juro, ¿eh? Nada, absolutamente nada tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces dice, son EFOS. Cuando uno dice, es que esa empresa obviamente fue calificada como EFO, para que se diga eso, fíjense lo que tuvo que haber sucedido. La autoridad dice, no puedes facturar esos montos, yo digo que estás simulando operaciones, yo digo que esas operaciones no existen, pero nos da la posibilidad de desvirtuarlo. Nos da esa posibilidad. Nos notifica y nosotros tenemos 15 días para contestarle. De hecho, nos da otros 5 días más. Prácticamente con oportunidad le pedimos una prorroguita, no nos dice que nos la concede, automáticamente se concede esa prorroguita. Entonces tenemos 20 días nosotros para contestar. De ahí la autoridad nos puede pedir información adicional. Bueno, hablemos en términos generales que nosotros, si suministramos la información debida, la autoridad se va a tomar 50 días para contestarnos. Es decir, es un proceso que en cuanto inicia el requerimiento, estamos hablando prácticamente de unos 70 a 80 días hábiles. ¿Cuánto? Si son días hábiles, si son 80, ¿cuánto en días normales son? Son como 4 meses, ¿verdad? Es un procedimiento que se lleva 4 meses. Y si la autoridad dice, ¿sabes qué? No desvirtuaste, no me satisfizo tu argumento, te voy a poner a colocar en un grupo selecto. ¿Sí? Ahora que viene lo de la guerra de las galaxias, no sé si a alguno les gusta, no sé, ¿a ti no te gusta, Enrique? La guerra de las galaxias, a mí sí me gusta.
Pues el lado oscuro de la Guerra de las Galaxias es nada comparado con esa lista negra y oscura que tiene el SAT. De verdad, ese es el lado oscuro realmente que tiene este listado, fuerte, negro, como un abismo. El estar ahí. Yo dije, forma parte de un selecto grupo. Pongámosle comillas a eso de selecto, por favor. ¿Sí? Eso ojalá solo afectara al que está en la lista. No, salpica, derrama a todos los que hicieron operaciones con el que está en la lista. Esa lista la van actualizando cada trimestre. Cada trimestre. Dices, bueno, ese proveedor que tengo, mira, ya está en el listado. Ya no hay que comprarle. Ojalá todo quedara en eso. Porque no puedes generalizar, es lo que hemos platicado. Ahora sí que face to face con la autoridad, cuando nos lo permite, cuando nos da la oportunidad. ¿Sí? En programa de radio, en alguna entrevista, así entre cuates, porque pues tenemos también cuates ahí, ¿no? Son seres humanos como nosotros, ¿sí? Y ya lejos de todo esto, pues a veces nos echamos el cafecito, platicamos. Oye, no puedes generalizar con todos. O sea, no todos los que tienen actividad con estos realmente son compradores de facturas. Resulta ser que muchas de estas empresas que son ahora EFOS, ya me entienden ustedes perfectamente qué significa eso, ahora que son EFOS oficialmente, ¿sí? Resulta ser que tenían operaciones normales. Sí, enajenaban ciertos bienes, sí prestaban servicios, pero en sus ratos libres, ¿qué hacían? Pues obviamente hacían otro tipo de facturas en donde nada que ver justamente con lo que realmente venían haciendo. Entonces puede ser que muchos de nosotros sean nuestro proveedor y con él sí hayamos hecho las operaciones. Pero como está en el listado, nos viene a perjudicar, nos viene a afectar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si estuviera aquí Juan José me diría, pues vamos a meter un escrito, un recurso, un no sé qué, no sé cuándo. Y yo digo, no, eso no es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es tener la capacidad administrativa, porque se necesita que alguien le dedique, aunque sea unos 3, 4 días o hasta una semana, dependiendo. Imagínense un ferretero, un abarrotero, uno que tenga un negocio de conveniencia. ¿Cuántos proveedores tienen? Los que quieran, ¿no? Los que quieran. Bueno, hay que darse un tiempo para revisar que nuestros proveedores no estén en ese listado. Cuando está ese proveedor en el listado, fíjense bien, a los que tuvimos algo que ver con ese proveedor, nos dan 30 días a partir de la publicación del listado. 30 días hábiles, es decir, 1 mes y medio. ¿Para qué? Para poder nosotros desvirtuar, porque si dicen que él emitió comprobantes en donde las operaciones son simuladas o inexistentes, eso quiere decir que nosotros que tenemos como receptor del comprobante, nosotros hicimos operaciones también simuladas o inexistentes, lo cual indica que nosotros realmente no compramos un producto, no recibimos un servicio, nosotros compramos la factura. Si a nosotros se nos pasa el periodo de los 30 días hábiles, ya no tenemos ni una prórroga ni una temporalidad más. Por eso decía, eso es algo, el recurso, lo que sea, es después. Primero hay que observar si realmente requerimos de ir con la autoridad y hacerle una solicitud de aclaración en cuanto a qué, en cuanto a que las operaciones, pese a que esa persona, esa empresa está en el listado, nosotros sí llevamos a cabo operaciones reales y debemos demostrar algo que le venimos llamando ya desde hace 5 años, venimos diciendo que hay que demostrar la materialidad de las operaciones. Y ojo, el tener la factura no acredita, simplemente estar demostrando la materialidad. Aquí decía, hay que compartir toda la información que sea posible
para que para ustedes sea de utilidad. Fíjense bien, cuando nosotros nos dice un abogado, oye, pues vamos nosotros al tribunal, vámonos a juicio. Antes que eso, habría que decirle, oye, ¿y esto no es ya cosa juzgada? Es decir, ya no hay un criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido al respecto con esto de la materialidad. ¿Sí? Dice, el alcance fiscal que tienen los comprobantes fiscales es el siguiente. Eso dice la Suprema Corte, se los comparto. Dice, los registros contables en los cuales solamente están respaldados por un comprobante fiscal digital por internet pueden ser sujetos de rechazo por parte de la autoridad para efectos que de deducibilidad o de acreditamiento del impuesto al valor agregado. Dice, deben de contar con documentación de soporte además de los comprobantes fiscales. No, si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, de inventarios, no necesitamos en cada registro contable poner una copia de la entrada o salida del almacén. Sabemos perfectamente que, bueno, el registro contable tiene la compra de la mercancía y nosotros, si es que se nos llegara a solicitar, pues le decimos, ¿sabes qué? Perfecto, ¿quieres la materialidad de esto? Bueno, tengo todo un sistema, ¿sí? Tengo todo un registro de que la mercancía entró al almacén, de que cuando la vendimos, que también tuvo una salida justamente de ahí de la bodega, etcétera. Podemos de alguna manera materializarlo. El problema está en los servicios, ¿verdad? Oye, ¿cómo demostramos esto de los servicios? Ayuda mucho, y últimamente lo hemos observado, ayuda mucho demostrar a la autoridad que aquel que prestó servicios, pues realmente vino a desarrollar esa, vamos a decir, esa actividad de carácter independiente, porque nunca se subordinó a mí, ¿verdad? Es una situación de carácter independiente. Tengo celebrado un contrato de prestación de servicios independientes con ese que me prestó el servicio, pero también, fíjate, tengo por ahí una bitácora que dice que vino tal día, que firmó. Es una práctica que hoy, no sé si ustedes han visto, se ha vuelto bastante común y que para nosotros no representa absolutamente nada adicional. La persona que está en la recepción de la empresa le dice, sí, cómo no, ¿quién viene a ver? Vengo a ver a Enrique Escamilla. Ah, ¿vienes a verlo? Pues nada más anótate, ¿verdad? Anótate ahí en la lista, le pones en la fecha, te voy a dar, si le van a dar gafetes, le dan gafetes, si no es necesario darle gafete, pero sí es necesario que se apunte ahí. Oye, que viene acompañado de 2 personas, que cada uno se anote, ¿verdad? Que cada uno se anote. Y tienes ahí una prueba de que, mira, tú dices que no me prestó el servicio. Yo sin ese servicio no hubiese podido hacer esto, aquello, lo otro. Y aquí te demuestro que esa persona vino a justamente prestar dicho servicio. Es más, hay quienes ya con esta situación ya no tenían cámaras en la empresa, pues aunque sea tienen cámaras ¿dónde? En la recepción. Nada más tienen cámaras en la recepción. ¿Para qué? Por cualquier cosa demostrar que justamente ese que presta los servicios sí llegó hasta las oficinas, hasta el domicilio, para poder hacer justamente eso. ¿Ya vieron? O sea, tenemos que hacer algo más para demostrar que esas operaciones sí fueron realizadas tratándose de algo intangible, como lo es un servicio. Para mí siempre será importante decir que ese servicio tiene sustancia económica. Sustancia económica, ¿dónde lo puedo ver? Lo puedo ver justamente en que se redujeron costos, por ejemplo. Lo que yo pedí que me prestaran en cuanto a servicio me orilló a que disminuyera costos, a que tuviera una mejor imagen ante quienes, ante mis clientes y a mis potenciales clientes, esto es allá afuera en el mercado, que me ayudara justamente a incrementar mis ingresos. Es que una cosa va primero con la otra. No puedo pensar en incrementar ingresos si antes no me conocen más personas. Con los mismos clientes, pues de repente es difícil tener más ingresos, ¿verdad? Me tiene que conocer más personas, más del mercado, más respecto de mi producto, una mejor, le llamamos así en mercadotecnia, un mejor posicionamiento de la marca, un mejor posicionamiento de mi negocio. Si yo sustento que todo ello me ayuda justamente a lograr esto,
entonces realmente hay sustancia económica y hay forma de demostrar materialidad de que eso sí se llevó a cabo. Pero estamos en este contexto de que me dan 30 días para eso, ¿verdad? Y no me avisan. ¿Qué crees? Ya está en el listado uno de los tuyos. No, eso no me avisan, jamás. Yo tengo que saberlo, yo tengo que estar al pendiente. Yo tengo que actuar, porque solamente tengo 30 días. ¿Saben qué pasa después? Si no me entero, si me entero y no hago algo, ¿saben qué pasa después de esos 30 días? Lo conducente, y eso está en 69, para los que son contadores, está en el 8º párrafo de ese 69. ¿Sí? Platíquense los asesorados a sus clientes. Dice, una vez que yo ya no cuento con esos 30 días, pues entonces lo que tengo que hacer es darle, nosotros le llamamos así, darle revés. Vamos a quitarle los efectos fiscales que haya tenido esa operación. Si yo tengo un comprobante de 1,000,000 de pesos aquí que he utilizado, porque dice que los haya utilizado, al decir que los haya utilizados para efectos fiscales, que haya hecho la deducción para efectos de ISR, que haya hecho el acreditamiento para efectos de IVA, dice, si tú lo tienes, hay que darle efecto contrario, como si no existiera. Si tú quieres mantenerlos en contabilidad, no, en eso no me estoy metiendo. Pero efectos fiscales hay que darle al revés. Y eso implica que yo, imagínate, es un comprobante que tengo del 2017, ese 1,000,000. ¿Qué sucede si le tengo que dar efecto contrario? Lo reconocí como deducción en 2017. Si le tengo que dar efecto contrario, eso implica que tengo que presentar una declaración complementaria del 2017, de todo el año 2017. Y para efectos de IVA, oye, ¿cuándo se hizo el acreditamiento de este IVA? Pues en octubre del 2017. Pues hay que presentar una declaración complementaria de IVA de ese periodo. Acuérdense, para efectos de IVA, esos son periodos definitivos, no hay ejercicios fiscales. Mes a mes se llama periodo definitivo. Para efectos de ISR vamos haciendo pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Como estamos hablando de deducciones, y si ustedes tienen una persona moral del título segundo de la ley del impuesto a la renta, una SA, una SASB, comercializadora de transformación, pues ustedes en pago provisional no tendrían por qué hacer algo, ya que los pagos provisionales para ese tipo de contribuyentes no contemplan deducciones, solo ingresos. Entonces por eso los estoy llevando hasta la declaración anual del 2017. Díganme si es o no trabajo esto. Ahora, ante la situación de carácter penal, que digas, es que vamos revisando, ¿no? Vamos revisando, y al revisar nos damos cuenta que tenemos de 2014, 2015. No habíamos visto jamás el listado, jamás lo habíamos visto. Y miren, hay una historia, si ustedes quieren, muy simple, muy sencilla, pero que les puede dar el contexto de que aquí no podemos decir que a mí no me va a pasar, que todos mis proveedores están limpios, no tengo de qué preocuparme. FEMSA, ¿la conocen? Coca-Cola, ¿no? Que yo no sé por qué los comerciales de Coca-Cola, si ya no pasan los comerciales de gansitos ni nada de eso porque son alimentos chatarra, yo no sé por qué no han hecho lo mismo con el refresco, ¿verdad? Yo no entiendo, pero creo que es una cuestión de carácter, no sé, ¿sí? Para los que no debieron, dije, de dinero, ¿sí? Coca-Cola es una empresa que revisa justamente lo del listado. Tiene todo el aparato administrativo para hacerlo, ¿verdad? Pero de repente como que dijo, operaciones importantes. Las empresas que normalmente hacen esto, lo hacen con cantidades que realmente son importantes. No hay que discriminar absolutamente nada. Miren, sus choferes, no sé en qué lugar, pero sus repartidores, ¿sí? Acuérdense cuando les digan, oye, está bloqueada tal carretera, no se puede pasar por ahí, solo pregunten si la coca llegó. La coca siempre llega, el Bimbo siempre llega. Entonces hay que preguntarles por dónde fueron, por qué brecha, por qué vereda. Esto lo aprendí mucho en Oaxaca, definitivamente, ¿no?
¿sí? Y así aprendí brechas, veredas. Sí, hubo una época muy complicada. Afortunadamente en Oaxaca las cosas ya están muy tranquilas con respecto a otros años. Pero aprendí brechas y veredas. Bueno, la época siempre llega. Estos muchachos, ¿sí?, se encontraron con una situación de que estaban en un camino, pues prácticamente de jurisdicción federal, sí, pero muy, ¿cómo le llaman? Así tipo vecinal, en fin. ¿Perdón? No era urbano, no había nada, o sea, era seguir un camino para llegar a una población pequeña. ¿Pero qué? Tenían hambre, ¿no? Los choferes. Y de esas cosas milagrosas que pasan en la vida, que dice tortas de Doña Toñita, y de esas tortas de Doña Toñita no era el milagro que hubiera tortas. El milagro que creen que era, que decía, aquí sí facturamos electrónicamente. En ese ni siquiera debe haber internet, seguro que no. Pues seguro que no, pero ya saben ustedes, para el SAT no es imposible. Dicen, no tienes internet, te bajas, no sé en qué parte del monte estés, en qué parte de la sierra, te bajas un día al pueblo, al sector urbano, y ahí te presto mis instalaciones para que hagas tus facturas. ¿Qué te parece? No hay imposibles. Pero él decía, aquí sí facturamos. Los choferes dicen, pues vamos a comer y vamos a obtener nuestro comprobante, ¿no? Vamos por nuestro comprobante, va. Se bajan a comer, además. De acuerdo a lo que me platicaron, insisto, esto me lo comentaron, lo leí también en algún medio de publicación nacional, no con tanto detalle, no sé, realmente me dijeron a alguien que está justamente en esa empresa, dijeron que por 120 pesos, 130 pesos que habían sido lo de las tortas de los choferes y lo que tomaron, no dicen si tomaron Pepsi, no dicen, ¿de acuerdo? Pero por eso, ¿sí?, cuando solicitan el comprobante, no revisaron esa parte, no la revisan. Son 120, 130 pesos. Y resulta que Doña Toñita es EFO. Digo, a Coca-Cola le costará mucho darle revés a 130 pesos. ¿No, verdad? Lo que estoy platicando es, ustedes deben de contemplar que no hay que discriminar absolutamente nada en esto, ¿sí? Facturas vemos, contribuyentes no sabemos. Si puede pasar lo inverosímil, puede ser que hasta tu mismo compadrito, mi compadre, no, ¿cómo mi compadrito me va a hacer eso, verdad? Pues resulta que tu compadrito estaba vendiendo facturas. Resulta, no te vendió ninguna a ti lo que hizo fue, oye compadre, porque yo creo que le daba vergüenza, pena que te enteraras que estaba haciendo, no te tenía tanta confianza, ¿no? No tenía tanta confianza. Pues resulta ser que un día lo ves en la lista oscura a tu compadrito. Oye compadre, mira lo que me has hecho. Sí, me has hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque ahora resulta que no sabía, ni me platicaste. Tú sabías que tenías operaciones conmigo y no me platicaste que estabas justamente en ese proceso. Yo estoy convencido que cuando están en ese listado son pocos realmente los que están ahí por alguna situación, algún error, lo que tú quieras. La mayor parte está ahí porque ya lo sabían. Lo malo es que teniendo la confianza tal, una vez que está en el listado, pues ¿por qué no me dijo? ¿Sabes qué? Tuve este problema, gracias. Cuando alguien te diga, no te puedo facturar por esta razón, denominación social, te voy a cambiar de nombre, denominación, te voy a facturar con otro, solo pidan la opinión de cumplimiento para saber finalmente si están al corriente y eso ha implicado un cambio de rumbo y demás. Revise, nada más por curiosidad, si está en el listado. Cada persona que te diga que va a cambiar de denominación social o contribuyente para facturarte, porque muchas veces son problemas inherentes a ¿qué? Al certificado de sello digital. O sea, no pensemos en que todos los que cambian de denominación, de contribuyente, tienen este problema. No, nada más por curiosidad, chécalo. Pero la mayor parte de las personas que tienen problema con la cancelación del certificado de sello digital es que no lo vuelven a recuperar, no vuelven a tener uno nuevo.
¿Por qué no vuelven a tener uno nuevo? Ah, porque tienen como 10 socios. Y de esos 10 socios hay uno que se portó mal, que no está al corriente. No vamos a decir que esté vendiendo facturas, que no está al corriente. Y solo por ese socio no te dan tu nuevo certificado de sello digital. Y el socio es el que ya quieres que, desde hace rato que no se presenta a las asambleas y todo esto, ¿ya vieron? Todo este problema generado justamente, ¿por qué? Porque nosotros como contribuyentes no nos informamos de lo que debemos hacer, de lo que debemos revisar. Bueno, si hasta se nos llega a pasar la fiel en cuanto a la caducidad, ¿verdad? La estamos usando y no somos capaces de decir, oye, ¿cuándo se vence? No, ya, cuando vemos ya no la puedes usar, ¿por qué? Porque ya como casi en una situación de, ¿qué te gusta? ¿Cómo se llama cuando estás ahí en el ministerio? No, aquí en el ministerio público sería demasiado, ¿no? Pero es un espejo o algo del otro lado. ¿Cómo se llama? En un interrogatorio, pero es una cámara GESEL, ¿no? Es una cámara GESEL. En una cámara GESEL, ¿no? Prácticamente, para entregarte lo de la firma electrónica, te van a considerar un cuestionario nuevo, que ya lo están pasando, pero va a ser todavía más fuerte, más duro. Así que lo mejor que les puedo recomendar es que no se les pasen las fechas. Háganlo por internet todo, ¿sí? Y estén revisándolo todo. Les tengo buenas noticias en cuanto al certificado de sello digital, por cierto, Les tengo buenas noticias, porque ustedes piensan que aquí todo lo que vamos a tratar está negro y oscuro, ¿no? No, todo está negro y oscuro. Realmente, hay cosas muy buenas que comentar. Pero ya vieron, todo este es el contexto para llegar a qué punto. A un punto en donde nosotros en 2018 vimos la nueva existencia de un artículo en el Código Fiscal de la Federación que se llama, cuya numeración es 113 bis. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de él. Miren, aquí en el material les voy a poner, de ahí tengo que empezar, ¿no? Miren, yo quisiera hablar justamente de la reforma fiscal, dice, pero antes vamos a ver un panorama de fiscalización que oscuro. Así es, miren esto. Aquí está en su pantalla el artículo 113 bis. Se mantiene esto que decía desde el año pasado, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Puede haber la posibilidad de que sean falsas, puede haber la posibilidad de que un muy buen hacker, profesional hacker, te ponga ahí un certificado de sello digital, una cadena original, te ponga lo que sea necesario y ante la vista de alguien diga, no, pues cuenta con todo, ¿verdad? No somos expertos en eso, perdóname, no somos expertos en eso, yo veo que cuenta con todo. Es más, me lo mandan igual en XML, me lo mandan en PDF, todo bien. Pero en realidad es falso, ¿no? En realidad esa operación es falsa. Bueno, ¿qué es lo que finalmente cambiaron para que ustedes observen cuál es la situación de esto? En el año pasado decía que se sancionaría de 3 a 6 años de prisión. De 3 a 6. Si ustedes piensan con lo que están leyendo que le hicieron una rebajita, es decir, mira, la mínima, porque me tendría que aplicar la mínima, pues ya le bajaron a 2 años, ¿no? Pues ya 2 años, ya quitarme uno, pues ya es algo, ¿no? El problema es el siguiente, dicho por un penalista, no por Félix. Eso lo tuve que preguntar por el penalista. Oye, pero, sí, Félix dice, pero mira, cuando decía de 3 a 6, tú suma 3 más 6, ¿cuánto da? 9. Entre 2, da menos de 5. Si da menos de 5, entonces enfrentas el proceso en libertad. Lo enfrentas en libertad. Pero al cambiar ese contexto, dice sanción de 2 a 9, 2 más 9, 11 entre 2, 5 y medio, más de 5, ¿verdad? Entonces no tienes posibilidad de enfrentar el proceso en libertad. Para empezar, nada más para empezar. Ahora, por favor, vean, ¿por qué estamos hablando de esto? Les pregunto, ustedes que están aquí conmigo en Cancún, hermoso Cancún, me viene temprano para irme a Isla Mujeres, ¿no? ¿Sí?
Y sí hay muchas mujeres, muchas, pero no es lo único. También hay cosas ricas para comer, como el ¿pollo qué? ¿Qué? Tiquinchi, perdón, ese pescado, ¿qué pasó? ¿Me supo pollo? No. Pescado, qué delicioso. ¿Sí? Que es para los amigos del país que visiten Cancún, ¿verdad? Que vean, yo no conocía ahí, la mujer de siempre, ¿no? Que vámonos para Playa del Carmen, que vámonos a Tulum, que vámonos al Cocobongo, que vámonos, ya sabes, cosas culturales, ¿de acuerdo? Y ayer la verdad me divertí mucho en Isla Mujeres, realmente me divertí bastante, caminando, echando una cervecita, ¿verdad? Era dominguito, en fin, preparándome, relajándome para lo que venía yo a platicar. Tengo que venir relajado, ¿no? Si voy a platicar de estas cosas. Miren, por favor, con ese, si se puede decir, con ese relajamiento que ustedes ahorita tienen, porque lo estamos explicando de a pianito para que quede bien comprendido. Dígame, si yo tengo una sola factura de alguien que está en el listado, 10,000 pesos, hice una operación con uno de estos, no sabía que era uno de estos, EFOS, ¿verdad? Tengo una factura de 10,000 pesos. ¿Qué sucede? ¿Estoy cayendo en este supuesto? Sí. Una sola. Y de esa cantidad. Porque no está diciendo, ¿sí?, que compres o adquieras 5, 10, 20 facturas. No desvirtuaste, no sabías que eso iba a suceder, no desvirtúas y caes en este supuesto. Te vuelves un delincuente peligroso. Es una lástima que lo tenga que decir así. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, si el mensaje que me están diciendo a mí es fuerte, Félix, dilo lo más suavecito que puedas, pero que no deje de ser fuerte. Porque todos los que te están escuchando deben de saber que hay que ponerle remedio a esto. Que hay que estar observando, que hay que tratar de contratar a alguien que haga su servicio social, no sé, algo. Que me traigan a un becado, ¿no? A uno de los ninis, que me lo traigan. Denle chamba, ya por estar revisando el listado, tiene chamba. Sí, por favor, no vayan a traer becados y que ya se me aligeró la nómina y demás. Pónganlos a chambear. Que de verdad lo que se les está pagando, porque se les paga de los impuestos de nosotros, que valga la pena. Porque al final del día, si ustedes hacen que él sepa algo, conozca algo, adquiera alguna experiencia, nos beneficia, por supuesto. Entonces, que alguna persona haga esto, ¿y saben cuándo lo tienen que hacer? En las siguientes semanas. Bueno, no, por favor que no se vayan a salir, ¿verdad? Ahorita de la conferencia. No salgan ahorita de la conferencia y dicen, vámonos a revisar, ¿no? Ya lo demás, ya después nos enteramos, ¿eh? No, quédense con nosotros y revisen. Normalmente hay ciertos sectores en los cuales de repente aparecen comprobantes, ¿sí? Dicen, oye, pero es que el contador, me disculpan, pero me perdonan, ¿verdad? Pero el contador no está presente en el momento en que se están haciendo las operaciones, se está comprando algo, vendiendo algo, en fin, ¿no? Cuando de repente dices, mira, hay una transferencia hay que registrarla. ¿Dónde está el comprobante? Ah, aquí está el comprobante. Ya te lo mandé por correo. Y te mandé la copia de la transferencia y todo lo demás. Es decir, el registro contable, por no decir los contadores, son los últimos de la fila. Son los últimos. O sea, no te puedo haber dicho, mira, lo veo medio raro, medio extraño, ¿no? No, espérate. No, yo creo que ha de vender facturas. ¿Sí? Vamos, ojalá. Le he pedido a mis amigos psicólogos si pueden hacer un curso de esos, ¿de acuerdo? Oye, ¿crees que podamos nosotros interpretar perfil de un vendedor de facturas? Está complicado, ¿no? Está realmente difícil, pero pues tenemos la posibilidad de estar revisando. De hecho, debiésemos ahorita estar revisando. Es que hay que esperarnos al siguiente listado. No, ya revisen el último que está publicado. Ya revisen. Ya este tipo de personas, obviamente, pues llegó un momento en que pues
empieza siendo, obviamente, algo que llega a ajustar, pero de repente empieza, dicen los que saben de esto, dicen deporte nacional. Se convirtió en un deporte nacional y se evadieron más de 2 billones de impuestos. Si se van en 2 billones de impuestos, eso significa que el monto de las operaciones que se facturaron de manera inexistente o simulada debe andar como por entre 8 y 10 billones de pesos. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos donde estábamos facturando en papel? Dice, oye, es que hace falta una factura. No era un delito, nada más era, ¿sí? A ver, sacabas el blog de la factura, ¿no? ¿De qué fecha quieres, A ver, ahí te va. Y hasta manita, ¿no? 31 de diciembre, no seas... ¿De qué fecha? Dime 20 de septiembre o dime 8 de octubre, pero no me digas 31 de diciembre porque en la lengua se nota que ¿qué? Pues que la estamos haciendo ahorita para cubrir un problema, ¿no? Por cierto, no te hace falta un chequecito, hasta chequera se guardaba, ¿no? Era una práctica común. No estamos inventando el hilo negro ni diciendo cosas que no pasaban. Así es, ¿no? Venía la declaración anual y sí, necesito que hazte unas notas de crédito, necesito, y le buscabas por aquí, por allá y ajustabas. Y pues obvio, pues llegaba una revisión, veía la copia de las pólizas cheque, veía la copia de la factura y demás, pues tenías todo, ¿no? Entonces, ¿qué te podían decir? No te podían realmente fincar que lo hiciste ya después de nada más para arreglar tal o cual situación. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Se acaba esta situación. La última factura que se expidió en papel en este país fue el 31 de marzo del año 2014. 31 de marzo del 2014 se expidió la última factura en papel. No sé si ustedes se acuerdan, esas que tenían código de barras, bidimensional. A partir del 1 de abril del 2014, todos, absolutamente todos, tenemos la obligación desde entonces de emitir un comprobante fiscal digital por internet. Hagas lo que hagas, Hoy, si ustedes les gusta un carro que por ahí vieron en el Boulevard Cuculcán, ¿lo dije bien? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo vieron? Y dice ahí número de teléfono. Si lo van a adquirir y demás, ¿qué necesitan? No les pueden endosar, ¿qué? No les pueden endosar una factura. Si el vehículo es año 2013, 2012, a lo mejor todavía les pidieron una factura, ¿verdad? Endósamela. Pero ¿cómo endosas un XML? Tú necesitas ¿qué? Pues una factura. Hoy más que nunca, si alguien compra un vehículo usado, la práctica común tendría que ser firmar un contrato de compraventa. Porque antes nada más con el endoso, la factura, ya, vámonos, sí, órale. No, un contrato de compraventa. Y ese enajenante tiene que emitirte un CFDI. Sí, pero no está a nombre de mi esposa, de mi esposo, y ese no está que dado de alta. No importa, lo damos de alta nada más para esta operación, ¿verdad? Nada más para esta operación. ¿Quién finalmente llega a hacer el procedimiento para obtener la factura? El adquirente del bien. Pero ya ven, no hay imposibles. De que se tiene que emitir un CFDI, se tiene que emitir un CFDI desde entonces. Y se dijo, ya se arregló el problema, ese problema de que nos estaban evadiendo impuestos porque metían las facturas, después le ponían fechas, le ponían lo que sea. Y fue cuando más se agravó la situación. Esto, de los 2 billones evadidos, viene justamente desde que todos estamos emitiendo un CFDI. A partir de ahí, increíblemente, ¿verdad? ¿No? Bueno, eso es lo que tenemos en contexto. Ahora sí, ya les platiqué el tema de carácter fiscal que conlleva lo penal, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué pasó en lo de carácter penal. Vamos a ver qué es lo que tenemos al respecto. A ver, miren esto. ¿Qué es lo que tiene ese diario oficial de la Federación del día 8 de noviembre? Si ustedes aquí, los que están aquí en la conferencia, están viendo una fecha que dice 10 de septiembre de 2019, es porque esto nace por una iniciativa de 2 senadores morenistas, una senadora panista, y como que dijeron, no, esto no tiene futuro. No, esto no va a tener futuro.
Pues resulta ser que ese día se vota en el pleno del Senado y todo el mundo empieza a correr. Ya lo aprobó el Senado, pasa a la Cámara de Diputados. Y cuando pasa a la Cámara de Diputados se hace todo un show, todo un circo. Porque hay que decirlo así. Dijeron, a ver, vamos a escuchar las voces de los empresarios. A ver, dicen que hay connotados fiscalistas, dicen que hay connotados economistas, abogados, que vengan, que hablen, vamos a escucharlos. Y bueno, fueron jornadas largas. Fueron jornadas muy largas. ¿Qué creen que le cambiaron los diputados a lo que aprobaron los senadores? Nada. Por eso dije, fue un circo, fue un show, todo esto. Todo esto fue un circo. Para el día 14 de octubre se estaba votando en el pleno de la Cámara de Diputados lo de la reforma penal fiscal. Y no hay ni un solo cambio con respecto a lo que hicieron los senadores. ¿Qué fue entonces? Ley de Seguridad Nacional, ¿verdad? Ahí lo dice. Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal y lo de la Ley Federal contra la delincuencia organizada. ¿Qué nos debe de interesar primero que nada? Oye, esto de la compra-venta de facturas, acuérdense que estamos, para mí en este caso, involucrados tres. ¿Quiénes son esos tres? El EFO, ¿verdad? La empresa que facturó las operaciones simuladas. El que sí las compró. El que sí las compró, ¿y qué se llaman? EDOS. No lo quise decir hace rato porque me van a decir, ah, no, sí es problema Jaime Maussan. Sí, ¿no? EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Y los que no nos enteramos que se está facturando algo, ¿sí?, que forma parte de, porque para ti sí fue una operación real, pero no sabes que en sus tiempos libres estos hacen otras cosas. No sabemos. Entonces ya nos involucraron en ¿qué? En compradores de facturas. Ya nos involucraron en eso. Entonces para mí, por eso decía, son tres. Entonces, ¿qué dice la ley federal contra la delincuencia organizada? Miren, se reforma el artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada. Ya de por sí tenía la fracción 8. La fracción 8 dice el contrabando y su equiparable, ¿verdad? Eso siempre ha sido un delito, siempre ha estado penado. Pero ya vieron que ahí dice, para los que están aquí en la conferencia, dice, será sancionado como delincuencia organizada, y adicionan dos fracciones nuevas, la 8 bis y la 8 ter, dentro del artículo 2 de dicha ley federal contra la delincuencia organizada. ¿Sí? ¿Qué dice la fracción 8 ter? ¿Qué dice esa fracción? Se va a sancionar como delincuencia organizada los actos jurídicos que simulados. ¿A qué hace referencia esa fracción 8 ter? ¿A qué artículo? ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Al 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Es decir, compro la factura, soy un delincuente organizado. Tú sabes los riesgos, se corren riesgos si compras facturas. Llevo años, Luis, años con un curso que no se llama planeación fiscal, se llama planeación financiera con alcances fiscales. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué vendes? ¿Cómo le vendes? ¿A quién le vendes? ¿Cómo compras? ¿Cómo haces que llegue ese producto? ¿Cómo lo distribuyes? ¿Cuánto personal tienes? Una planeación financiera de lo que eres tú. Y con base en ello, con una planeación financiera, ahora sí, ¿qué efectos fiscales puedes tener? Porque lo primero que tienes que hacer es un presupuesto. Y sobre ese hablamos. No de que, mira, aquí te tengo una píldora maravillosa, ¿sale? Y esa, mira, te va a ayudar, te va a servir para todo. No se puede así. Entonces, de repente, pues hace años, tenía yo 100 personas en ese curso. Y conforme fueron pasando los años, lo máximo que llegué a tener, lo mínimo que llegué a tener son 23, 25 personas. El día que hubo 15 no di el curso, o sea, ya no hubo quórum, vamos. ¿Qué sucede?
la gente deja de interesarse porque ve que no hay riesgos, deja de interesarse en este tipo de capacitaciones porque dice, bueno, pues ya me dijeron que se puede. ¿Qué nos hace falta? Diciembre, casi siempre, ¿verdad? Nos hace falta como 2 millones. Necesitamos una factura. Qué lástima que lo digamos así, ¿eh? Necesitamos una factura de 2 millones. Y milagrosamente aparece la factura. Si milagrosamente tiene que aparecer sin tanta magia, es una planeación financiera. Oye, vamos a terminar el año de tal forma que, de acuerdo a nuestras características, no podríamos hacer operaciones con gente a la que le necesitemos pagar. Necesitamos a alguien que nos expida una factura por una operación que se va a llevar a cabo, pero que nos dé crédito. Y si nos da crédito, es deducible para nosotros. Hay sujetos contribuyentes así. Hay otros que son meramente flujo efectivo y que tienen que cobrar y que tienen que pagar, ¿verdad? Pero algunos podemos hacer operaciones que solamente son devengadas. Discúlpenme los empresarios que no necesiten pago, ¿de acuerdo? Para que alguien las acumule y el otro las pueda deducir. Esas operaciones, si están dentro de una planificación y demás, se pueden realizar y no con tanta magia aparece la factura, ¿verdad? No con tanta magia aparece la factura. Esas operaciones las vamos a realizar. Ah, no, pero ¿sabes qué? Ya la tenemos. Y por ahí después de marzo, también por arte de magia, hay que cancelarlas. De verdad que eso es algo muy sencillo, es algo que ha denostado a empresarios y a quienes asesoramos empresarios. Definitivamente ha sido muy malo. ¿Ya vieron? Entonces, lo que tiene que ver con el 113 bis de Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, es un acto jurídico simulado que se sanciona como ¿qué? Como delincuencia organizada. Eres delincuente peligroso. ¿Y por qué llego a este punto? Si se sanciona como delincuencia organizada, ¿han escuchado ustedes hablar de que vamos a perder nuestros bienes? ¿Han escuchado ustedes eso? Oye, la ley de extinción de dominio, ¿a poco la ley nacional de extinción de dominio dice que quien compre o venda facturas? No, no dice eso. Miren lo que dice. Por eso aquí la persona que está apoyándonos me dice, si quiere yo paso a las diapositivas. Ah, sí, voy. Le digo, ¿sabes qué? Es que de repente tengo así como que un arranque de caballo loco y paso 20 para allá y regreso como con 5 para acá, y dependiendo cómo va la plática, ¿verdad? No voy así diapositiva por diapositiva, ¿no? Miren, ahí está, Ley Nacional de Extinción de Dominio, modificada en el 9 de agosto, está publicado todo eso en el Diario Oficial de la Federación. Para los que están aquí en la conferencia, pueden ustedes observar ahí a los compradores y vendedores de facturas. Dice, va a ser sujeto bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular bienes que sean instrumento, objeto, producto de hechos ilícitos tales como, ¿dónde está lo de la compra-venta de facturas? Aquí está. No dice como tal compra-venta de facturas, dice delincuencia organizada. Y ya vimos que dentro de esa ley se modificó ese artículo segundo, adicionándole esa fracción 8 ter, para decir actos jurídicos simulados, como son compra-venta de facturas, se califican como delincuencia organizada. ¿Qué aplica la Ley Nacional de Extinción de Dominio? A la delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Además de secuestro, a los guachicoleros, ¿ya vieron? Guachicoleros, narcotráfico, tratantes, a la corrupción. ¿Se acuerdan? El presidente prometió desde su toma de protesta decir que eso iba a ser delito grave, ¿no? Ya es delito grave. Y no solamente eso, el corrupto debe ser sujeto de la Ley Nacional de ¿qué? De Extinción de Dominio. No duden que quienes hagan estas cosas, la venta de los compradores, los actos jurídicos simulados, ¿sí?, estén tomando sus, en lugar de precauciones, previsiones. Es diferente. Que ya estén haciendo todo lo jurídicamente posible para seguir practicando su deporte.
Así que hay que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque seguramente están cambiando los bienes de su patrimonio a otros nombres y demás. Están, ¿qué? Protegiendo antes de la entrada de todo esto. Seguramente se están protegiendo. Y ustedes, que son mis participantes, que merecen todo el respeto del mundo, de verdad, no pueden distraerse de esto. Esto, si aquí están los contadores y no vino el empresario, háganselo saber, ¿sí? Acérquense aquí con Luis para que obviamente se vea justamente qué es lo que finalmente es lo conducente, qué es lo correcto, qué se puede hacer en un futuro inmediato, porque cuando hablemos de las soluciones, que ya es la tercera vez que lo digo, pero tiene su momento, una vez que platiquemos de muchas otras cosas, qué es lo que finalmente tenemos que considerar. Entonces, ¿ya vieron cómo está el camino andado? ¿Sí? ¿Sí ha servido todo lo explicado? Para que lleguemos al momento de decir, mira, esto califica como delincuencia organizada, por lo tanto, no gozo de la libertad. Me aplican prisión preventiva oficiosa. Y además de eso, el MP va a pedir el embargo de mis bienes. ¿Y qué va a hacer con ello? Porque me aplica la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué dice ahí? ¿Ya vieron? Venta anticipada sin qué. Venta anticipada sin sentencia firme. No han dicho que eres culpable, no han dicho que eres inocente. Van a vender tus bienes. Te vas a quedar sin tu patrimonio. Quizás si a los 2 años te dicen, usted disculpe, porque normalmente es el usted disculpe, ¿verdad? Usted disculpe, literalmente estás en la calle. Sí, sales de prisión, ¿verdad? Y estás en la calle, pero estás literalmente en la calle. Ya no tienes bienes. ¿Puedes demandar? Según me dice un penalista, sí puedes demandar, daños, perjuicios, no sé cómo se llama eso, pero te van a valorar todo a precio de expropiación. Tú sabes lo que eso significa. ¿Sí? Si tú tenías tu mansión aquí en Boulevard Popular, ¿se ve el mar? Boulevard Popular, ¿en dónde se ve el mar? ¿Sí? Ahí. ¿Sí? ¿Y en dónde no se vería el mar estando aquí en ese municipio de Benito Juárez, verdad? En Cumbres, bueno, pues te vas a poder comprar algo en Cumbres, a lo mejor. No discrimino Cumbres, no lo conozco, vamos. Pero para alguien que tenía ese potencial y demás, es nada, ¿verdad? O sea, ese es un cambio radical, total. Si vamos entendiendo bien esta situación, que quede muy claro que la intención es hacerles saber de esto. Solamente hacerles saber de esto. ¿Cómo voy en tiempo, mi estimado Luis? ¿Qué horas son? Perdón. 20 para las 11. 20 para las 11. A las 11 hacemos un breakecito, ¿no? ¿Te parece? A las 11 hacemos un breakecito para que no hay té de tila, ¿verdad? Es lo malo, no hay té de tila, ¿no? No nos llegó. Espero que no hayan desayunado guacamole, aguacatito, sobre todo combinado con huevo, ¿verdad, Enrique? Que no hayan desayunado de eso porque me van a mí echar la culpa. Pero bueno, Luis me trajo, ¿sí? Él que se haga cargo de los daños colaterales que hay por, no sé, el hígado, lo que vaya, pasé el colon, ¿no? Me agarré aquí el colon, ¿sí? Bueno, tomémoslo como lo que es, como lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Mi caso, ¿no? Tengo que estar platicando de esto, las disposiciones legales en materia fiscal. Esto tiene que ver con cuestión penal, pero me tengo que involucrar, entonces los tengo que platicar, ¿de acuerdo? Me siento mal por eso, por estar hablando de una reforma que jamás pensé hablar. Jamás pensé que llegáramos a un punto tal que tuviésemos que involucrar este tipo de situaciones en cuanto a penas, castigos, no solamente corporales, sino más allá de eso. Mucha gente que me he encontrado y demás dice, no, si ya ni quiero ser contribuyente, soy delincuente peligroso y demás, y ahora hasta poner un negocio hace que pierda todo lo demás. No, sigue poniendo tu negocio, el mensaje es crudo, duro, pero ¿qué es lo que tienes finalmente que hacer? Tienes que asesorarte bien, de verdad, asesorarte bien, porque esto implica no decir, bueno, a mí no me va a pasar nada. No podemos decir eso.
tenemos que hacer que el negocio siga teniendo un sustento. Y tenemos que hacer que este tipo de cosas no nos quiten el sueño, no nos quiten el principal objetivo de ustedes, empresarios, dueños, si son administradores, ingenieros, o si simplemente son comerciantes y tienen una gran habilidad para los negocios. Ustedes tienen que seguir pensando en hacer crecer el negocio, sin tener que estar reparando en estas cosas. Solo tienen que estar bien informados de qué es lo que pasa. Pobre su contador, ¿no? De repente dicen, oye, ¿y ahora qué le hacemos aquí con esto, no? Si alguien tiene una pregunta, claro, por supuesto. Nada más, no me vaya a preguntar algo de carácter así penal, porque ya dije que no soy abogado, ¿verdad? ¿No? Pero sí, en cuestión de carácter fiscal, lo que guste. Creo que para allá iba mi pregunta. Sí, pero ¿perdón? Con respecto a la presunción. Con respecto a la presunción de inocencia, estamos hablando de que ya la Corte ya dijo que la presunción de inocencia únicamente aplica para normas del orden penal, no del orden civil o ajá, ok. Sí, pero sobre todo, si atentas contra la seguridad nacional, es lo que me ha dicho el penalista. Eso sí te lo puedo compartir. Si atentas contra la seguridad nacional, eso de la presunción de inocencia no aplica. Solamente esa información tengo. Como eso tiene que ver con la seguridad nacional, sí, no descartes que hay cuestiones Tengo entendido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la presunción de inocencia aplica para todo tipo de norma, ya sea penal, para todo, sí. procesal. Así es. No por ahí, porque la misma Constitución ya dice de que los tratados internacionales, Claro. mientras que México esté en ese tratado, se pueden aplicar. El acuerdo firmado en San José. No, o sea, no podría. Yo te digo que sí, todo lo que pueda ser de utilidad, de ayuda para este tipo de personas, yo te puedo decir que sí. Lo que desconozco es la forma de. Ahora, yo quisiera acotar que él está diciendo Corte Interamericana. Aquí en México estamos pasando por una situación complicada, no digo buena o mala, porque yo no vengo a hablar aquí de política ni nada de eso, pero la forma en cómo hoy llega la persona encargada de los derechos humanos en este país hace que mucha gente no confíe, otras sí confían, pero él mencionó Corte Interamericana, ¿verdad? Pues habría que hacerlo. Sin embargo, ¿sabes qué sucede? Mientras estás en esas, ya viste que te venden tu patrimonio sin sentencia sin sentencia firme. Los tiempos no te van a alcanzar. Que tengas los derechos para poder acudir a la Corte Interamericana, los tienes. Eso me queda clarísimo. Pero que vaya a servir de algo para detener el problema. Por eso es que conociendo esto, lo primero que tengo que hacer es tenemos que revisar, tenemos que estar al pendiente del listado, tenemos que buscar que esto no llegue a suceder. Hay que evitar. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, si nos queda tema de esto, porque acuérdense, aquí en Cancún, con respecto al centro del país, es una hora más, ¿verdad? Entonces, mientras aquí ya estamos cerca de las 11, en el resto del país son casi las 10 de la mañana. Vamos a ir al break después de platicar de esto que falta, porque ahí está en ese artículo 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el artículo, la fracción 8 bis, ya hablamos de la 8 ter, ¿verdad? Nos falta hablar de la 8 bis. ¿Por qué? Porque por ahí me dijeron que con 8 millones de pesos de defraudación algo va a pasar, algo va a suceder. Ya no estamos hablando de compra-venta de facturas, estamos hablando ya de otra situación. Vean lo que dice, artículo 2, Ley Federal de Delincuencia Organizada, sancionado como delincuencia organizada, la defraudación fiscal y su equiparable. Defraudación fiscal y su equiparable. ¿Esto con qué tiene que ver? Fíjense bien, hasta van a querer irse a vivir a España, yo creo. Es que vean, tenemos ejemplos muy claros. Estoy convencido que ustedes saben quién es Cristiano Ronaldo. Estoy seguro que ustedes saben quién es Lionel Messi. En todo se parecen, son estrellas, son futbolistas, son ganadores del Balón de Oro, ¿no? Y también son evasores del fisco español, los dos. En todo se parecen. Lionel, que porque su papá metió lana en los Panama Papers,
y defraudó al gobierno español. Ya no me acuerdo la cantidad de Leonel, voy a hablar de la cantidad de Cristiano. Esa fue la más reciente. A Cristiano se le fincó evasión por 6 millones de euros, que con sanciones y lo demás llegó a 18 millones de euros. ¿Cuántos son 18 millones de euros en pesos mexicanos? ¿Cuánto? 400 millones de pesos. Aquí no alcanzas a estar en libertad. No alcanzas a libertad. No alcanza con que digas una fianza y garantizo, voy a resarcir el daño, ¿no? No alcanza. Aquí no alcanza. Ahorita vamos a ver por qué no alcanza. Sin embargo, allá, ¿qué fue lo que dijo? Muy seguramente le dijo a sus patrocinadores, cooperacha, ¿no? O sea, si a mí me meten al tambo, ¿ustedes cuánto dejan de ganar? Eso hace un empresario. Ni siquiera le costó, estoy convencido. Echaron cooperacha y dijeron, a ver, ¿cuánto? Aquí están. Al día siguiente, ahí estaba, era una jueza. Ahí estaba, resarciendo el daño por 18 millones de euros. Bueno, lo que le molestó a él, que uno de sus patrocinadores tenía que haber sido su equipo, ¿verdad? Real Madrid, y no fue patrocinador de, le dijeron, no, Nel, nosotros te pagamos lo que tú hiciste, esa es otra cosa. Y entonces pidió que pues, salir del equipo y se fue a otro país. Leonel, el que estaba en riesgo era su papá. Es que mi papá maneja todo, es que mi papá, óyeme, tú tienes 28 años. Eres mayor de edad, ¿verdad? Ya eres responsable de lo que... No es tu tutor. Ya la responsabilidad es toda tuya. El que obtiene el ingreso eres tú. Los dos siguen deleitando la pupila, ¿verdad? De los que les gusta el fútbol. Y no entraron, no, ni siquiera, nada más pisaron el juzgado, pero no pisaron la cárcel. Por eso yo interpreté y dije, ahora sé por qué ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo juegan en México. No me lo explicaba, no me entraba en la cabeza. Dije, ha de ser por eso que no juegan aquí. Ya me quedó clarísimo, ¿no? Porque nuestra liga, ¿no? Y bueno, soy de los pocos que me agrada el Atlante, fíjate. Me agrada el Atlante. Sí me gusta avanzar, primera división. Sí me agrada el Atlante, ¿no? ¿Y ahí va o no? No, ¿verdad? No va. Qué lástima, porque era equipo de aquellos, ¿no? De los de aquellos de Prosa. Bueno, ok, esta plática sigue intentando tener carácter no penal, ¿eh? ¿Ya vieron? Bueno, ¿qué sucede con defraudación fiscal y su equiparable? Dice, mira, ya existe como delito grave la defraudación fiscal si rebasas en cuanto a dicha evasión en perjuicio del fisco federal, ¿sí?, más de 2.6 millones de pesos. Pues ahora te detectaron 4 delitos. ¿Cómo lo tienes que resolver? ¿Hay posibilidad de enfrentarlo en libertad? Hay muchas posibilidades y demás. Dicho por abogados, no por Félix, que afortunadamente ni Félix ni su entorno de Félix ha tenido un problema de estos. Acuérdense, a mí un maestro de apellido Manzano de la UNAM, un gran maestro, me dijo, mi Félix, si tú aplicas el código de manera preventiva, jamás tienes problema con lo correctivo. Es para contadores el código, no para abogados, que te quede clarísimo. Si tú lo aplicas antes, es decir, tienes todos los argumentos para evitar que te fundamenten o motiven una visita domiciliaria, un acto de molestia, no molestan a tu contribuyente, ya estás del otro lado. Cuando es de manera correctiva, es que ya llegó la auditoría, algo falló, algo pasó. Y cuando llega una auditoría, pues ya puede llegar cualquier otra cosa. Puede pasar lo que sea. Ya dejaste la oportunidad de abrir la puerta de gente que va a aplicar un criterio que ni siquiera en ley existe. Nada más porque traen una regla no escrita que es, en todas las auditorías hay algo. En todas las revisiones hay algo. ¿Y eso de dónde salió? ¿Quién sabe? Pero es una regla no escrita. Es que, y estás limpio y dices, pues es que mi jefe no me la cree. Llevé a comité los papeles y me dijo, ¿cómo? ¿Ni 50,000 varos les vas a sacar? No sé de estos tiempos, ¿eh? Si está por aquí infiltrado el SAT,
Estoy hablando de otros tiempos, o de otros años. Me pasó, Limpio, tuvimos que darle dinero porque no se la iban a creer. exactamente, así es. Miren, no lo digo yo, así. Te dicen, es que mira, o sea, nadie está limpio. ¿Cómo nadie va a estar limpio si aquí se paga por honorarios, asesorías y demás para estar limpio, para cumplir? ¿Cómo puedes pensar que no hay nadie limpio? Pues es una regla. No sé, en este gobierno seguro, como ya la corrupción ya se acabó, yo estoy convencido que no está sucediendo, ¿sí? Y lo digo de manera positiva para que, pues, si el presidente llega a escucharme, de verdad, sepa que no es cierto que se acabó la corrupción. Sigue existiendo y tiene que hacer algo más para que se erradique. Eso que le apliquen la ley de extinción de dominio y demás no les está asustando, no les está asustando. Y ahí lleva el comentario, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Oye, ¿qué es defraudación fiscal para que podamos considerarlo como delincuencia organizada? Como sujeto de la prisión preventiva oficiosa y la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Por qué? Dice, mira, la defraudación fiscal consiste en quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente, no necesita ser todo, tan solo una parte, el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido o un perjuicio del fisco federal. Esa es defraudación. Oye, ¿qué sería entonces equiparable? ¿Sí? Pues declarar con falsedad, por ejemplo, ¿no? Esto es declarar ingresos menores a los que obtienes o estar declarando deducciones falsas. Algo que de verdad no se debe de llevar a cabo. Bueno, supongo que pasó eso. O tú como persona física tienes mayores erogaciones que los ingresos declarados y caes en ¿qué? Discrepancia fiscal y no logras que solventar el origen de dicha discrepancia. Sí, pero ¿de cuánto estamos hablando? A diferencia de lo que vimos en la compra de estas facturas, que ahí desde la primera estábamos ya dentro. Aquí sí, ¿desde cuánto estamos hablando? Ya Félix dijo que 2.6 millones para que sea un delito de defraudación fiscal y equiparable. Pero ¿en qué momento se va a considerar como delincuencia organizada? Dice, cuando supere 3 veces los 2.6 millones de pesos. Cuando lo supere, ¿qué? 3 veces. ¿Cuánto es 2.6 por 3? Esa cifra estoy seguro que la han escuchado. 7.8 millones de pesos. Si supera los 7.8 millones de pesos y se llama defraudación fiscal y su equiparable, esto se sanciona como delincuencia organizada. Y al sancionarse como delincuencia organizada, cárcel, ¿verdad? Y la venta anticipada de tus bienes. Eso es lo que sucede en este entorno, ¿de acuerdo? Luego entonces son las dos vertientes que están dentro de lo que es justamente esto de lo penal fiscal. ¿Eso por ejercicio anual? Sí, claro, sí, normalmente las revisiones vienen por ejercicios, ¿sí? Vienen por ejercicios, estamos hablando de que te revisan un ejercicio y demás, o te revisan 3 meses de IVA. Entonces vamos a revisar julio, agosto, septiembre, y de ahí deriva en que es tan alta la cantidad de las deducciones falsas que hiciste para poder acreditar, que entonces te empiezan a que, pues ahora te vamos a revisar octubre, te vamos a revisar noviembre, te vamos a revisar los meses anteriores, y empiezan a hacer que la cantidad llegue muy alto. Este que les decía yo de los 14 millones, no sé si recuerden, en un principio, ¿se acuerdan de? Si le rechazaran los 14 millones, tan solo la cuenta dice que hay 4 millones de ISR que pagar, 2 millones de IVA, van 6 millones, y si no logramos por ahí que Prodecon intervenga con un acuerdo conclusivo y esto, nos cobra una multa de un 50% y ya se pasó de esa cantidad, ya llegamos como a los 9 millones de pesos.
Entonces, si yo no pudiese, que sí puedo, si yo no pudiese hacer que no sea rechazo de esa cantidad, ¿no? Lo que tengo que lograr es lo necesario para que no existan todavía otros tributos que se consideren como accesorios, por ejemplo, multas, recargos, actualizaciones, que no superen los 7.8 millones, porque entonces mi cliente está en una situación muy, muy problemática, muy difícil. Y ahorita que estamos justamente platicando de esto, ¿se acuerdan que les dije qué es lo que está considerando la autoridad con respecto a estas aplicaciones? ¿Se acuerdan que empezamos hablando de 69? Está la autoridad haciendo o aplicando su criterio de que esto es imprescriptible, de que se puede ir mucho más allá. ¿Cuál es su argumento? Y que está teniendo mucha aceptación por parte de los tribunales. Seguramente habrá jurisprudencia al respecto, de manera lamentable para los contribuyentes. ¿Qué dice la autoridad? Mira, mis facultades de revisión prescriben a los 5 años. Pero esto que tiene que ver con 69B no es una facultad de revisión, es una facultad de gestión, y esa no la contempla el código. Y como no la contempla el código, ¿sabes cuándo prescribe? Nunca. Así que vamos a tener que revisar desde 2014 si por ahí no tenemos algún inconveniente, y ya cuando regresemos del cafecito, del receso, ya un poquito más relajado. O sea, les prometo que voy a hablar de cosas mucho más agradables que estas, ¿no? ¿Sí? Lo que sí es que para mí en este momento ustedes ya cuentan con la información, y estoy seguro que tomarán como una herramienta esto que aquí hemos comentado, pese a que sea medio amenazante, amedrentante y demás. No forma parte de eso, solamente forma parte de algo que tenemos obligación de compartir. Así que vamos al cafecito, si les parece muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Y mientras tanto me despido del programa de radio, ¿de acuerdo? María del Carmen Quintana Soto, Lucimar, Luis César González, Antonieta Herrera Barrera, Bernardo López, Santiago Mendoza, Adriana Martínez Chavarría, Durán Yus, Araceli Flores, muchas gracias por el comentario, Araceli. Aure Rivera, Bessie Méndez, buen día, excelente semana. Julio García Castillo, Katy Dávila, Esteban Elizalde Mendoza, te mando saludos. ¿Quién más por aquí? Mi estimado amigo Antonio Campa, allá en Veracruz, un gran saludo. Lavinia Reyes Zárate, saludos, excelente inicio de semana. Cris Flores, Irma Vélez en Cuernavaca, Carlos Cisneros, maestro, tengo una excelente herramienta que en cuestión de segundos válida si en todo ejercicio o periodo. No puedo ver aquí la demás parte del mensaje, mi estimado Carlos Cisneros, pero te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco mucho, mucho. Estamos en contacto, Carlos. José Cardoso Táñez, dice Carlos Cisneros, maestro, excelente día, muy buena exposición, saludos. Mi alumna Lucía Bet CG, Miguel Cartagena Díaz, José de González, Guillermo Beltrán Castillo, amigo, te mando un abrazo. Misael Altamirano, Elena Díaz, Félix Martínez Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Félix, allá en Canacintra, en Veracruz? Te mando un abrazo hasta el Puerto Jarocho. Iván Ávila Ortega, saludos para Araceli Flores, Marcos Hernández Carvajal, muy buen día. Y bueno, Berezán también vio el video, les mando un gran saludo. Espero que les haya gustado, que hicimos contacto finalmente. Es el programa Reflexiones Tributarias que se transmite a través de www.estrategiaintelectual.com. No dejamos de estar compartiendo. Un saludo. Nos vemos pronto.